Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La cadena nacional La Noche del presidente José Antonio Kast buscó instalar el llamado Plan del ministro Quirós como el gran eje político y legislativo del arranque del gobierno. El Ejecutivo intentó ordenar la agenda, recuperar la iniciativa y fijar el marco narrativo de la discusión que se abrirá en el Congreso en los próximos días. Se presentaron 11 de las 40 medidas, como veíamos anteriormente. La oposición exige que se parcelen los temas. El PDG se reúne a esta hora con el ministro Alvarado y el oficialismo defiende con matices el bullado proyecto. Hoy conversamos con Camilo Férez, analista político, director de estudios políticos y sociales de Acerta y conductor de uno de los podcasts políticos más influyente, ex Comando Jungle, actual La Jungle. ¿Cómo estás, Camilo? Hola Josefa, ¿cómo te va? Muy bien. Hoy, lo primero que quiero preguntarte es, ¿dónde está Quirós? ¿Dónde está No le, escondido? O... ¿Dónde? No lo hemos visto, ¿no? Ahí anunciando, defendiendo esta mega reforma. Uno pensaría que el ministro de Hacienda podría ser la punta de lanza comunicacional de esto, pero parece que no ha servido mucho comunicacionalmente Quirós. Divide más que aglutina. A ver, yo creo que él tomó durante las primeras semanas mucho protagonismo y ese protagonismo tuvo varios efectos. Algunos efectos positivos en el sentido de establecer un cierto control de agenda y un cierto vértigo que marcó muy fuertemente las primeras semanas. Ayudó mucho también a instalar toda esta idea del país en quiebra, con el que después tuvieron que retroceder, al menos por la poco feliz frase utilizada. Pero eso obviamente también despertó muchas críticas al interior, incluso del propio oficialismo, muchos resquemores también, y conflictos que eventualmente no estaban sumando mucho al gobierno. Y yo creo que por lo mismo se ha matizado no solamente en sus apariciones, sino que también en la tesis que sustenta. ¿Se escucha ahí? Perdón. Ahí sí, ahí sí. Ya, sí, tuve como una interrupción, un disturbio en la fuerza. Lo que te eh, comentaba es eso, o sea, Quirós pisó varios callos desde que entró y eso también tiene efecto. Entonces, lo que hemos visto en estas últimas semanas es que el mensaje que está mandando la moneda tiene dos caras, ¿cierto? Por un lado, que se van a mantener con lo que en teoría es la tesis de el proyecto grande, el proyecto omnibarcador, un proyecto que insisten en definir como una especie de corazón del proyecto económico del gobierno. Pero por otra parte, ¿cierto? Se envían todos estos mensajes que tienen que ver con las modificaciones, con las aperturas a la negociación, con las aperturas al diálogo, que son, si lo caricaturizamos, la solicitud de la otra alma del gobierno, el alma más política, representada por los ministros del Interior y de SECPRES. ¿Y ahí hay una disputa real o crees que es más bien como lo que se ha instalado en los medios de comunicación, esto de Alvarado y Quirós? Estas cosas siempre tienen un poco de ambas, es decir, hay un intento por instalar una idea y hay un intento activo, es decir, los medios de comunicación no es que hayan salido a inspirarse, a mirar la montaña y a escribir ríos de tinta, sino que obviamente tienen fuentes al interior de la propia moneda, muchas veces son fuentes interesadas en el sentido que son los mismos asesores, los mismos secretarios de cada una de las carteras los que van instalando esta idea de que existen diferentes visiones, que se impuso una o la otra, que se le antepuso a la idea, en este caso de Quirós, un criterio más político y que eso fue ganando posiciones, en fin. Esto es más viejo que el hilo negro, se hace en paralelo con gobernar, ¿cierto? Se filtra la prensa y se habla con los medios y por lo tanto yo creo que hay un poco de ambas. Ahora, resulta en todo caso bastante evidente que el gobierno ha pasado por distintos momentos respecto a esta propia iniciativa. Acuérdate tú que al inicio se supone que además se incorporaba todos los temas de seguridad y esos salieron y me parece que no es casual que eso haya ocurrido de esa manera. Y hablando de la cadena nacional de ayer, ¿qué te pareció? Ujú. ¿Cómo se vio el presidente Kast? Yo tengo la impresión de que el presidente Kast es bastante plano en sus apariciones. Creo que tiene que sus fortalezas se representan más bien cuando se lo interpreta y menos cuando él mismo sale, digamos, en primera persona. Ahora, evidentemente, ante este escenario que estábamos comentando recién, esta idea de que habría
dos almas, digamos, pugnando por cuál va a ser la estrategia, yo creo que al presidente no le queda otra que salir él a apropiarse de la iniciativa y, como tú bien dices, dejar en un segundo plano tanto a Quirós como a Alvarado y a García Ruminot y por lo tanto decir esta es la iniciativa del gobierno. Eso es lo que uno cree que pasó, digamos, en la moneda. Mm. Ahora, de nuevo, en tu presentación tú dijiste algo que es muy cierto. El gobierno esto lo está haciendo no solamente por el resultado legislativo que vaya a tener, sino porque con esto retoma una conversación en la que hoy día está mejor parado que aquellos otros aspectos que está dejando fuera, como el de seguridad. Mm. ¿Y cree en ese contexto que el presidente logró instalar con claridad el relato político del Plan Quirós o se está diluyendo esa conversación? No, yo creo que él instaló dos ideas fuerzas que son el eje de esta conversación. Lo primero es que ellos recibieron un país en muy mal estado económico, que lo han dicho de distintas formas, y que por lo tanto es urgente, esta idea de la urgencia, ¿cierto? Esta idea del país en emergencia, reconstruir física y económicamente al país, además desde el punto de vista de las certezas jurídicas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso suena bien, eso tiene un buen momento televisivo, establece un debate que para el gobierno es cómodo, pero obviamente el subtexto, cuando esto empieza a debatirse en el Congreso y mientras más tiempo se debata, esta es un arma de doble filo, porque si tú piensas, por ejemplo, el ministro de Vivienda dijo que si es que no se aprobaban estas nuevas herramientas que está pidiendo el Ejecutivo al Congreso, iba a ser muy fácil llevar adelante la reconstrucción. Eso tiene la amenaza, digamos, implícita de que necesitamos estas herramientas o esto no se va a producir. Pero además tiene otro subtexto, que es que se supone que este gobierno consideraba que esto era casi, como dice Fito Páez, solo una cuestión de actitud. Y que por lo tanto ellos iban a reactivar la economía y reconstruir el país solamente porque tenían la convicción. Cuando tú sales a decir que hacen falta herramientas institucionales, económicas y legislativas, entonces empiezas a matizar la Mm. desidia del anterior gobierno. ¿Me explico, no? Es decir, no se trataba solamente de llegar y que las cosas se hicieran de manera automática, sino que además se requieren enfocar recursos, modificar institucionalidad. Entonces, bueno, no era solo una cuestión de actitud, ¿te fijas? Entonces, tiene esas dos caras. ¿Y se está poniendo la soga al cuello el gobierno cuando García Ruminot dice entonces que ata el futuro del gobierno a este proyecto? También lo vimos con Poduje. Es una buena jugada política porque lo vimos en el gobierno anterior y no salió tan bien. Es una apuesta arriesgada. Es difícil decir si es una buena o una mala, porque obviamente si les resulta y este proyecto se aprueba, el haberle subido tanto la entidad va a hacer que la apuesta sea una buena apuesta. El problema está en la posibilidad de que esto se enrede y eventualmente no salga como el gobierno quiere. Ahí obviamente va a tener que ensayar una tercera explicación, es decir, ya no se trataba solamente de que el gobierno anterior no quería, no se trataba solamente de que se requerían nuevos instrumentos, sino que una vez que no los tenga, el Ejecutivo va a tener que decir, bueno, también lo podemos hacer desde de esta otra forma. ¿Te fijas? Entonces comienza a diluir esta idea tan binaria, tan de campaña, de que lo de antes estaba todo mal y lo que viene ahora es todo miel sobre hojuelas. Otro aspecto interesante de lo que viene también es el rol del PDG. Se esperaba más guiño a ese mundo y no fue tanto. No fue tanto, yo creo que van a establecer ahora las negociaciones, están conversando con ellos ahora, en todo caso con las jornadas previas, si tú dices, mira, aquí hay dos, algunas vez lo conversamos cuando estábamos ahí en el estudio, ¿cierto? Siempre vas a estar sometido un poco a la trampa de las sábanas cortas, porque aquí hay dos grupos que están en los dos lados del gobierno, que eventualmente pueden concurrir con los votos para proyectos del Ejecutivo, tienen cierta cercanía, pero están distantes entre sí. Uno es el Partido Nacional Libertario y un candidato presidencial que compitió con Kast, como es Johannes Kaiser, y el otro es el PDG y otro candidato presidencial que también compitió, como es Franco Parisi. El gobierno siempre tiene que elegir más o menos por dónde va a ser los guiños principales. Yo creo que en esta pasada, más allá de que hoy día se estén produciendo las negociaciones, el gobierno está intentando de que el primero de los invitados, ya que le den más trato, es al PDG. Ahora vamos a ver qué es lo que le entregan.
Y una de las cosas relevantes en esa jugada política también era cómo entraba el proyecto, si entraba en Hacienda o entraba en diversas comisiones, y parece que decidieron por que entre en Hacienda. Eso, ¿cómo se podría evaluar en esta idea de tender puentes? A ver, es la comisión técnica la que le compete estudiar varias de las modificaciones que están ahí. Lo que pasa es que muchas veces Hacienda lo que hace es que revisa aquellos aspectos que tienen gasto fiscal después de que han revisado otras comisiones técnicas. Yo creo que aquí lo que está tratando el Ejecutivo es de mantener el control del proyecto, pero sobre todo de la agenda, mantenerlo como una conversación que tiene que ver con el devenir económico del país, aunque detrás de ello hay muchas otras iniciativas que se cuelan por debajo, ¿cierto? Creo que ese es el intento. Los expertos dicen en todo caso que va a haber un debate, probablemente, sobre la técnica legislativa y sobre si es que la cantidad de materias tan diversas entre sí pueden entrar todas juntas en un solo proyecto. Pero bueno, hemos visto que al final todas estas discusiones reglamentarias en el Congreso pasan o no pasan por un acuerdo de comités y por lo tanto siempre es un asunto de mayorías. Uno de los aspectos claves del proyecto es la reducción del impuesto corporativo. Comunicacionalmente, ¿el gobierno está preparado para combatir la idea de que se está beneficiando a los más ricos? Yo creo que eso está, es parte del debate. No sé si lo van a combatir del todo. Lo que están intentando hacer, me parece, es decir de que este proyecto tiene una distinta vía de compensación. Si tú te fijas, ha salido varias veces desde las vocerías del propio gobierno de que esto no es nuevo y los ministros que han hablado durante los últimos días también lo han dicho, de que todas las candidaturas presidenciales tenían alguna forma, ¿cierto? O en algún minuto concedieron de que el impuesto corporativo era muy alto si es que lo comparábamos con la OECD. Pero siempre esto tuvo un correlato respecto a las compensaciones. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? Nosotros tenemos una tesis distinta. La tesis del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores se agotó, que es la de compensar tributariamente los impuestos. Nosotros lo vamos a compensar por crecimiento. Y finalmente eso es lo que está poniendo arriba de la mesa el gobierno. Esa es la buena nueva que traer. El Aunque pelo muchos de de los este, economistas dicen que eso no se produce y que finalmente es wishful thinking. Pero veremos. pero el pelo de esta sopa también es que la gente está viviendo con el alza de los combustibles, que hace que todo este relato también sea mucho más complejo de enfrentar para el Ejecutivo. Es complejo porque además hay ciertas disonancias cognitivas. Si tú sales a decirle al país desde que llegaste de que no hay ni un solo peso en las arcas fiscales, luego dices que no obstante eso no vas a comprometer gasto social y después dices que le vas a imprimir un segundo estrés a la caja fiscal porque vas a reducir los ingresos, bueno, requiere un poco de explicación decir durante cuánto tiempo, incluso si uno es absolutamente benevolente con el Ejecutivo, dice, ok, asumo entonces que la mayor actividad va a compensar esto. Pero obviamente va a haber una brecha entre que tú dejas de percibir impuestos porque los estás achicando y por otro lado, ¿cierto? Que la actividad compense vía mayor dinamismo esa mayor recaudación. ¿De cuánto es esa brecha? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Si se supone que no hay un solo peso. Entonces, tiene varios ripios esta argumentación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente esos ripios pasan a la discusión del día 3, 4, 5, 6 o 7 y en los grandes números esto se juega en la puesta en marcha, en la aprobación, en los grandes hitos. ¿Mm? Ya hablamos del oficialismo, hablemos de la oposición y cómo puede enfrentar este proyecto. Tuvieron harto tiempo para armarse. ¿Cómo lo ves tú? ¿Están armados? A ver, la oposición va a tener que definir cuán unida va a actuar frente a este tipo de cosas. Yo creo que eso todavía es noticia muy, 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 muy en desarrollo. Probablemente lo primero que va a intentar la oposición es de agrupar los votos que le permitan bajarle un poco las expectativas de una aprobación rápida y sin demasiado debate al gobierno. Para eso cuenta con no solamente los votos propios, sino que además un poco, vamos a decir, con el orgullo del Parlamento que siempre intenta no ser un buzón, un mero buzón del Ejecutivo en estas materias. Pero la oposición sigue estando diezmada, aunque hayan tenido semanas bastante caóticas.
el Ejecutivo sigue estando con el control no solamente de la iniciativa, sino que con las posibilidades reales de tener un número de votos que le permitan avanzar con esta iniciativa y muy probablemente generar una negociación. Me imagino que eso es lo que ellos esperan ya cuando entre en el segundo trámite legislativo. Eso es lo ideal para un gobierno, ¿cierto?, con una iniciativa de esta naturaleza. Entonces, la primera prueba de la oposición es ver si es que puede trancar la puerta y hacer que esto se debata en más comisiones, que eventualmente se separen algunas materias, ¿cierto? Y que puedan analizarse en su mérito. Y ahí entonces volvemos, por eso que todos los caminos nos llevan al PDG. Todos los caminos nos Sí, llevan al PDG porque la oposición entonces, Frente Amplio, Socialismo Democrático, también le van a tener que hacer ojito al partido de la gente. así es. O sea, si es que esto se ordena como bloque y de izquierda a derecha, incluyendo al PDG, hay un apoyo transversal a la iniciativa y no a medidas concretas, probablemente la oposición lo va a tener muy, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa negociación se produce sobre algunos aspectos en los que hay un amplio acuerdo y otros en los que no hay un amplio acuerdo, ahí comienzan los problemas y ahí comienza la magia de los que van a tener que tramitar este proyecto en el Congreso. Yo creo que por eso el Ejecutivo ha tenido que bajarle un poquitito los humos al ministro de Hacienda, eh, entender que esto no se trata de cuántos aplausos saca la iniciativa cuando es presentada en los foros empresariales, sino que va a haber que negociarla en el Congreso y que eso tiene una cierta técnica. Mm. Pero bueno, la llave en un 75-80% hoy día la tiene el PDG. Yo creo que el PDG lo sabe y está actuando en consecuencia. Mm. Estamos conversando con Camilo Férez, analista político, y ya para finalizar, la última pregunta es, ¿estamos frente al primer gran examen político del gobierno? Estamos frente a un tercer intento del gobierno por mantener un cierto control de agenda allí donde la quiere tener, en la polaridad con el gobierno anterior y en la idea de que ellos vienen a reconstruir con herramientas nuevas. ¿Se está jugando una parte importante del partido? Yo creo que sí. Y hasta ahora creo que le está resultando, ¿no? Eso no quiere decir que vayan a aprobar la iniciativa tal como la quieren, no sé. Eso todavía le queda mucho camino por recorrer. Pero hoy día, si tú te fijas, mira, te voy a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Este es un gobierno que, entre las múltiples señales que ha mandado señales de ser un gobierno tremendamente católico. El presidente se muestra en misa, hay gente que va a madrugar a la Moneda a asistir a misa también. Y sin embargo, con toda esta conversación, yo no he escuchado en todos estos días que alguien le haya preguntado al presidente, por ejemplo, por los insultos de Donald Trump al Papa. Eso que podría ser un tema que lo podría tener hablando 5 semanas, digamos, tratando de cuadrar el círculo, no aparece y sin embargo la agenda está llena de esta conversación. Entonces, yo aquí no sería ciego ni miope respecto de que incluso si no se aprueban los términos que quiere, el gobierno, sus objetivos de corto plazo, sí los está consiguiendo con esta iniciativa. Mm. Muchas gracias, Camilo Férez, analista político, por haber estado con nosotros en Turno PM. Que esté muy bien. Nos vemos, que esté bien, chao.